amigas, amigos de Pahuatlán, de comunidades, ejidos, pueblos, de otros municipios de esta región del estado de Puebla. Me da gusto estar de nuevo en Pahuatlán, que ya había visitado. Tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de Puebla y todos los municipios del país, porque llevamos muchos años en esta lucha. Ahora estamos, como lo decía Miguel Barbosa, nuestro precandidato a gobernador en Puebla, estamos en un momento estelar. Estamos viviendo tiempos interesantes. Hay veces que transcurre el tiempo y no hay nada. Todo es quietud, inmovilismo. Pueden pasar décadas, a veces siglos, y no hay ningún cambio. A nosotros nos está tocando vivir un tiempo interesante, porque estamos en vísperas de conseguir un verdadero cambio, una transformación. Lo decía también Miguel Barbosa y yo lo retomo. Han habido solo 3 transformaciones en la historia del país. El movimiento de independencia nacional, que se llevó a cabo porque México estaba dominado por los españoles. México era una colonia de España. Así permaneció 300 años, 3 siglos, desde la conquista hasta que 2 curas, buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, iniciaron un movimiento para que México se convirtiera en un país libre y soberano. Y por ese movimiento se logró que México dejara de ser una colonia de España y surgiera como un país libre, independiente, soberano. 50 años más tarde, aproximadamente, hubo otro movimiento, otra transformación que le encabezó un indígena zapoteco, el mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez García. Porque en ese entonces los conservadores, como ahora, no querían los cambios. Y ya cuando estaban perdidos, fueron al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano y a la emperatriz Carlota, y nos invadió el ejército más poderoso en ese entonces del mundo, el ejército francés. Pero los liberales, como Leandro Valle y muchos otros, hombres que parecían gigantes, resistieron. No se sometieron,
Se luchó, Juárez prefirió irse al norte de la República a refugiarse y a mantener la lucha antes que transar con Maximiliano, que le ofrecía cargos para que se aceptara el gobierno extranjero. Juárez siempre contestaba que él nunca iba a aceptar a un gobierno extranjero en nuestra patria. Y así, por esa perseverancia, se logró restaurar la República, se expulsó a los extranjeros y se consiguió la segunda independencia de México. La tercera transformación fue la revolución de 1910, porque Porfirio Díaz llegó al gobierno y se convirtió en un dictador. Se quedó 34 años en la presidencia y lo peor, como ahora también, porque la historia desgraciadamente se repite, Porfirio Díaz entregó los bienes del pueblo y de la nación a particulares, a extranjeros. Entregó las tierras, el agua, los ferrocarriles, el petróleo, las minas de oro, de plata, de cobre, y se esclavizó al pueblo. Por eso fue ese movimiento encabezado por un hombre bueno, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, y secundado por luchadores sociales como los hermanos Flores Magón, como Francisco Villa, como Emiliano Zapata, y también un presidente que le tenía un profundo amor al pueblo, que fue el que llevó a la práctica los ideales por los que se luchó en la revolución. Un presidente popular y patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río. 3 transformaciones han habido: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Sí se puede. Cuento la historia primero porque no quiero que se piense que este movimiento es más de lo mismo, que es la campaña de siempre, en donde se ofrece y luego no se cumple nada. Esto no es igual. No somos políticos corruptos. Nosotros estamos luchando por ideales, por principios, luchamos por una transformación. Ni siquiera lo más importante son los cargos, aunque se trate del cargo más importante de la República. No es por cargos que estamos en esa lucha, no es por puestos. Siempre repito que el que quiera puesto, que se vaya al mercado. Allá hay puestos. Aquí estamos porque queremos llevar a cabo, entre todos, desde abajo, de manera pacífica, sin violencia, un verdadero cambio, una transformación. ¿Y en qué va a consistir ese cambio? ¿Qué es lo que vamos a hacer al triunfo de nuestro movimiento? Yo se los expongo, se los comento de manera sencilla. Lo primero va a ser acabar con la corrupción. Eso es lo primero. Se va
a erradicar por completo la corrupción. Vamos a desterrar la corrupción del país. Vamos a que ya no haya esa corrupción que tiene postrado, que tiene de rodilla al pueblo de México. Vamos a acabar con la corrupción porque es el principal problema del país. Por eso no salimos adelante por esa corrupción. Hay muchos recursos naturales. México es de los países con más riquezas en el mundo, pero es mucha la corrupción. Impera, reina la corrupción. Y son los gobernantes los que dan el mal ejemplo. Los gobernantes forman parte de la banda de malhechores que más roba. Por eso tenemos que enfrentar ese problema. Vamos a moralizar al país. Nos vamos a poner de acuerdo entre todos los mexicanos para poner por delante la honestidad como forma de vida, como forma de gobierno. Y vamos a hacer a un lado la corrupción y la impunidad. Cero corrupción y cero impunidad. Y se puede. Aquí sí que vale la pena asegurar que se puede, porque también nos han hecho creer de que la corrupción es parte de la forma de ser del mexicano, que traemos los mexicanos el gen de la corrupción en la sangre, y eso es falso. Una vez le preguntaron a Peña que si qué opinaba de la corrupción y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense. Pero en abono a Peña así piensan otros, nada más que no lo dicen. Peña lo suelta porque Peña es muy franco. Pero claro que la corrupción no tiene que ver con la cultura del pueblo de México. Al contrario, aquí en Paguatlán, en todos los pueblos de México, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. La corrupción se da de arriba para abajo, no es de abajo hacia arriba. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto y da un buen ejemplo, los gobernadores van a tener que ser honestos. Lo mismo los presidentes municipales. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. ¡Sí se puede! Y vamos a ganar mucho con ese logro de acabar con la corrupción. Vamos a moralizar el país. Se va a tener autoridad moral para que haya también autoridad política. Vamos también a cambiar la imagen de México en el extranjero. Ahora las noticias que llegan de México a otros países tienen que ver con violencia y con corrupción. Es una vergüenza. Pero no solo se va a moralizar el país, no solo vamos a mejorar la imagen de México en el extranjero. Si acabamos con la corrupción, vamos a contar con presupuesto para financiar el desarrollo del país.
porque es mucho lo que se roban, más de lo que imaginamos. El presupuesto de este año es de 5.300.000.000.000, dinero de todo el pueblo, no del gobierno. Por eso es presupuesto público. 5.300.000.000.000, dinero de todos. Somos 26 millones de familias. Si se divide ese dinero, si se entrega el presupuesto en partes iguales, por poner un ejemplo, alcanza para entregar, corresponde a 13,000 pesos mensuales por familia. Y no vienen a Pahuatlán ni a ningún pueblo a entregar 13,000 pesos mensuales. El dinero lo manejan arriba y se roban una buena cantidad. Aquí en Pahuatlán trabajando toda la familia. Cuando mucho, 5,000 pesos mensuales. Y corresponden 13,000, donde quedan los otros 8,000. Esa es la corrupción. Para que se tenga claro, porque a veces se piensa de que la corrupción es la mordida aquí en Pahuatlán. No, sí, eso afecta, la mordida, pero lo que afecta más son las tarascadas que se dan arriba. Se dedican a saquear, a robar los gobernantes. El Banco Mundial calcula que los políticos corruptos de México se roban el 20% del presupuesto nacional. Si hablamos de 5 billones de presupuesto, el 20%, 1 billón al año, es el robo. Puebla debe tener como 80,000 millones de presupuesto al año. Bueno, 1 billón son 12 años del presupuesto de Puebla. 2 sexenios del presupuesto de Puebla es lo que se roban, según el Banco Mundial, cada año los políticos corruptos del país. Miren, yo soy en esto hasta moderado, fresa, conservador. Calculo que se roban la mitad, no el 20% como dice el Banco Mundial, sino el 10%. De todas maneras, son 500,000 millones al año. Es muchísimo. Por eso, si acabamos con la corrupción, vamos a liberar fondos para el desarrollo. No va a haber necesidad de aumentar impuestos, que además aquí lo manifiesto como un compromiso. No van a aumentar los impuestos en todo el sexenio. No va a aumentar el IVA. No va a aumentar el impuesto sobre la renta. No va a aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. No va a hacer falta. No vamos a endeudar al país para tener presupuesto. Vamos, repito, a impulsar el desarrollo de México con lo que se va a ahorrar por no permitir la corrupción, con esos 500,000 millones, y además vamos a reunir otra cantidad similar, parecida, porque vamos a cortar todo el copete de privilegios que hay en el gobierno. Porque no solo se roban el dinero del presupuesto,
también para mantener ese régimen corrupto, para mantener esa mafia de poder, tienen que pagar sueldos elevadísimos a los altos funcionarios públicos. Los tienen bien maiciados. ¿Saben de dónde viene eso de maiciar? Cuando Porfirio Díaz, que era un dictador, de repente salía un opositor y lo criticaba. Decía Porfirio, ese gallo quiere maíz. Y maiciaban al gallo, dejaba de cantar el gallo. Pues es lo mismo de ahora. Tienen maiciados a los altos funcionarios públicos para que actúen por consigna. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia ganan 650,000 pesos mensuales, cuando la mayoría de la gente en Paguatlán ha visto juntos 650,000 pesos. Es lo que ganan cada mes los ministros de la Corte. Y les pregunto, ¿saben ustedes de algo que hayan resuelto los ministros de la Corte en favor del pueblo? Nada. Están de alcahuetes de la mafia del poder. Por eso les pagan esos sueldos. Pues ya no va a ser así. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba, porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, van a ganar más las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los marinos, todos los trabajadores al servicio del Estado. Va a aumentar el salario a los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos. Y sí se puede, porque se van a terminar todos los lujos, los privilegios, las canonjías. Ya no va a haber la pensión que se le entrega ahora a los expresidentes. Imagínense, Salinas está recibiendo de pensión, dinero de todo el pueblo, 5 millones de pesos mensuales. Cedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión. No, groserías no. Así es. Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Fox, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Por eso anda alebrestado diciendo Fox que no va a permitir ningún cambio, que va a utilizar todas sus mañas para evitar que triunfemos. ¿Qué le mando a decir a Fox desde Paguatlán? Que se apure, que ayude a mí, que ayude a Anaya, que agarre la matraca y haga campaña en favor de los candidatos de la mafia del poder, porque estamos arriba, más de 15 puntos de ventaja. Y vamos a ganar, y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Y no es venganza, es justicia. No hay en el mundo un expresidente, ni Obama tiene una pensión como la que reciben los expresidentes de México. Y además ni siquiera está en las leyes, no está en la Constitución. No está en ninguna ley que hay que entregarle pensión a los expresidentes. Es un acuerdo pinchurriento que firma el que llega, porque sabe que cuando termine
él se va a beneficiar de esa pensión. Pues yo voy a llegar a la presidencia y ya no voy a firmar ese acuerdo y se van a acabar las pensiones. Ni siquiera voy a tener que mandar una iniciativa de reforma a una ley al Congreso. No hace falta. Es una decisión del titular del Poder Ejecutivo y ya está tomada por anticipado. Se van a acabar las pensiones millonarias a los expresidentes. También les informo, y es un compromiso, no me voy a subir al avión de Peña Nieto. ¿Por qué no me voy a subir ese avión? Porque no quiero ofender al pueblo de México. Es una ofensa utilizar un avión que costó 7.500 millones de pesos. Un avión de lujo para 280 pasajeros. Un avión que no lo tiene ni Donald Trump. Por eso, los abogados saben lo que es un derecho de tanto. Por eso ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Vamos a vender ese avión. Y vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Porque no solo es ese avión. Tienen dos más grandes para el servicio del presidente. Tienen 54 aviones jets modernos para el traslado de los altos funcionarios públicos. En este sexenio compraron 6 nuevos, cada uno 1.000 millones de pesos. Tienen 118 helicópteros. También en este sexenio compraron 6 helicópteros nuevos, más de 1.000 millones cada helicóptero. No es posible que los funcionarios públicos, cuando llegan a un pueblo, si es que van, lleguen en helicóptero. Imagínense cuándo se van a dar cuenta de cómo están los caminos de México, destruidos por completo. Además, vamos a ahorrar combatiendo la corrupción y acabando con los privilegios. Va a haber presupuesto para apoyar actividades productivas y vamos a comenzar por rescatar al campo del abandono en que se encuentra. El dinero que se va a ahorrar se va a invertir en el campo, entre otros programas. Vamos a apoyar a los productores del campo, sean ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios. Se van a fijar precios de garantía para los productos del campo, sobre todo para cultivos básicos. Ya no vamos a comprar en el extranjero lo que consumimos. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. El maíz, el frijol, el arroz, la carne de res, la leche. Vamos a tener la madera que ahora también se está comprando en el extranjero. Vamos a producir las gasolinas. Tenemos petróleo, pero desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Tenemos 6 refinerías, las están dejando que se conviertan en chatarra, están operando al 35% de su capacidad. Consumimos en México 800,000 barriles diarios de gasolinas. Estamos produciendo en las 6 refinerías nuestras 200,000 barriles. Se compran 600,000 barriles diarios de gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Por eso es tan cara la gasolina, porque es un negocio que tiene la mafia del poder. Allá en Estados Unidos vale 12 pesos el litro de gasolina. Nuestro país, la más barata, 17 pesos. El salario en Estados Unidos, 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. Acabo de estar en Tapachula, en los límites de México con Guatemala.
Es increíble, es más barata la gasolina en Guatemala que en nuestro país, y en Guatemala no tienen petróleo. ¿Por qué todo esto? Por la corrupción. Volvemos a lo mismo. Es un círculo vicioso. Los que tienen el control de la compra de la gasolina son los de la mafia del poder, son los que compran esos 600,000 barriles diarios. Por eso no han permitido que se construyan las refinerías en México. ¿De cuánto es ese negocio de la compra de la gasolina en el extranjero? 500,000 millones de pesos al año, manejado por un pequeño grupo. Ahora, con la mal llamada reforma energética, ya ni siquiera Pemex va a comprar la gasolina. Ya Peña entregó concesiones para comprar la gasolina en el extranjero. Pues todo eso se va a corregir. Vamos a producir en México todo lo que consumimos, se va a fortalecer nuestra economía, nuestro mercado interno. En el caso de las gasolinas, vamos a rehabilitar, a reconfigurar las 6 refinerías que tenemos, y vamos a construir 2 grandes refinerías en el sureste para dejar de comprar la gasolina. Así vamos a bajar los precios de los combustibles. Vamos a apoyar, repito, mucho al campo. Aquí les informo que en los estados del sur y del sureste se va a llevar a cabo un programa para sembrar 1,000,000 de hectáreas de árboles frutales y maderables. 1,000,000 de hectáreas en pequeñas propiedades y en ejidos. Y a Puebla le van a corresponder de ese 1,000,000 de hectáreas 200,000 hectáreas se van a sembrar. De acuerdo a lo que se dé en cada región. Si se da café, sobre eso vamos. Si se da plátano, si se dan cítricos y árboles maderables. Les voy a explicar un poco en qué va a consistir este programa. No va a ser crédito, va a ser apoyo al productor. Les vamos a dejar cultivadas las parcelas, sean pequeña propiedad o sea ejido, y se les va a dar apoyo para que puedan pagar jornales. Se va a dar la planta, se va a dar la asistencia técnica, porque se va a contratar a los agrónomos, a los técnicos que ahora están en otras actividades, van a regresar al campo a ayudar para sembrar, para llevar a cabo este plan, este programa. Ellos van a estar ahí dirigiendo todas las acciones de cultivo de estas parcelas, y se va a pagar un jornal que no va a ser como ahora. Ahora se paga muy poco el jornal porque no hay quien pague un jornal, porque no rinde nada de lo que se produce en el campo. No hay quien pague un jornal. Cuando se paga un jornal son 100 pesos, 80 pesos. Bueno, va a ser el doble. Van a ser 180 pesos, 200 pesos el jornal que se va a pagar. Van a trabajar los mismos pequeños propietarios, ejidatarios o sus hijos ahí. ¿Saben cuántos empleos vamos a generar? Se van a dar 80,000 empleos solo en Puebla, sembrando las 200,000 hectáreas. 80,000 empleos permanentes, no temporales. ¿Para qué queremos este programa? Para que los hijos de campesinos, los jóvenes, no se vean en la necesidad de emigrar, que se vaya al norte, a Cancún, a Estados Unidos, el que quiera, por gusto, pero no por necesidad, porque va a haber trabajo. Van a poder trabajar
los campesinos donde nacieron, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Ese es el plan que tenemos, apoyar al campo. Va a haber también crédito ganadero a la palabra, se van a entregar novillonas, sementales, donde se pueda, para repoblar de ganado los potreros y ya no tengamos que comprar la carne congelada, cara, en el extranjero, ni la leche. Vamos a apoyar todo el sector agropecuario y forestal. También aquí aprovecho para decirles que se va a descentralizar todo el gobierno federal y una agrónoma que está trabajando aquí en Puebla va a ser la próxima secretaria de Agricultura. Me equivoqué, la próxima secretaria de Desarrollo Social, María Luisa Albores, que tiene que ver con las organizaciones que han estado trabajando aquí en Puebla. Ella va a ser la próxima secretaria de Desarrollo Social y ella va a tener a su cargo este programa de la siembra de las 200,000 hectáreas en comunidades, en pequeñas propiedades, en ejidos. También va a haber un programa especial para los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo, van a recibir becas. Todos los que estudien preparatoria, su beca mensual. Los que estudien en la universidad, 2,400 pesos mensuales. Estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Y no va a haber un joven sin trabajo. Se les va a contratar mientras no encuentran trabajo, van a estar como aprendices. Van a estar en talleres, en comercios, en empresas, en el campo, capacitándose para el trabajo y se les va a pagar un sueldo. ¿Saben cuánto cuesta darle becas a 300,000 jóvenes de 2,400 pesos mensuales? ¿Y cuánto cuesta darle trabajo a 2,300,000 jóvenes que ahora les llaman ninis? Porque ni estudian ni trabajan, pero no es culpa de ellos, que no tienen oportunidad. Darles trabajo a todos los jóvenes que ahora están desempleados, 2,300,000 jóvenes, pagándoles 3,600 pesos mensuales. En total es un presupuesto de 110,000 millones de pesos al año. ¿Cuánto se roban los políticos corruptos? Ya lo dijimos, por lo bajo, 500,000 millones. Nos va a alcanzar y nos va a sobrar. ¿Y qué vamos a ganar con esto? Mucho, porque vamos a jalar a todos los jóvenes. Si no lo hacemos así, los jóvenes toman el camino de la delincuencia. Tenemos que atender a los jóvenes. Lo puedo resumir en una frase: becarios sí, sicarios no. Vamos a atender a todos los jóvenes. Aprovecho para decirle a los maestros de Paguatlán y de toda esta región de Puebla: tan luego triunfe nuestro movimiento, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. No tengo mucho tiempo para argumentarlo, solo puedo decirles que engañaron, porque eso no es una reforma educativa. No hay nada en esa mal llamada reforma educativa para mejorar la calidad de la enseñanza. Es una política que impusieron para afectar, dañar los derechos del magisterio nacional, para someter a los maestros. Eso ya no va a seguir sucediendo. Vamos a cancelar esa mal llamada reforma educativa, y para que nadie se asuste, porque como hubo tanto engaño, tanta manipulación, fue tanto el bombardeo, hablando de que estaba mal la educación, porque los maestros no trabajaban, porque los maestros cobraban sin trabajar, y muchos se creyeron de todas esas mentiras. Pues lo digo de otra forma para que nadie se asuste. Nos vamos a poner de acuerdo con los maestros
y con los padres de familia y vamos a elaborar un plan educativo para mejorar la calidad de la enseñanza. De verdad, en realidad. Aprovecho también para decirles que ya no se va a privatizar nada. Ya se va a terminar la política privatizadora. No se va a privatizar el ISSSTE, no se va a privatizar el seguro, no se va a privatizar el agua. Vamos a revisar las mal llamadas reformas estructurales. No se va a permitir la corrupción y no vamos a pasar por encima de las comunidades como se ha venido haciendo con gasoductos y con proyectos que afectan el medio ambiente y la salud del pueblo. Ya nada más que les quede claro, el presidente de la República no va a estar al servicio de la mafia del poder, no va a ser un títere, no va a ser un pelele de grupos de intereses creados. El presidente de la República va a representar a todo el pueblo de México. Ese es el cambio. Termino nada más diciéndoles que va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble. Aquí en Paguatlán les entregan 1,160 pesos cada 2 meses. En la Ciudad de México es el doble, 1,200 pesos mensuales. Y no puede haber adulto mayor de primera y de segunda, porque los de Paguatlán van a recibir la mitad de lo que recibe el adulto mayor en la Ciudad de México. Cuando triunfe nuestro movimiento, cuando menos va a ser como en la Ciudad de México, 1,200 pesos mensuales. Allá desde hace 16 años hay una ley en donde se establece que se le tiene que entregar al adulto mayor la mitad de un salario mínimo diario. Si el salario mínimo es 80 pesos, la mitad 40 pesos diarios. Al mes 1,200 pesos. Esa ley fue propuesta por nosotros. Ese programa salió de esta cabeza y de este corazón cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Por eso les puedo decir que lo copiaron mal los gobiernos posteriores y se va a corregir. Vamos a dar esa pensión a los adultos mayores y también hago el compromiso con todos los discapacitados pobres, las personas con discapacidades diferentes, los que tienen una discapacidad, van a recibir también una pensión igual que la que va a recibir el adulto mayor. Que quede esto como compromiso. Me extendí mucho y llegamos tarde precisamente porque están muy malos los caminos, pero tenía deseos y tengo que explicarles cuál es todo el plan de nuestro movimiento. Solo pedirles que por favor nos ayuden a orientar a la gente para que no venda su voto, porque ese es el truco que más les funciona a estos corruptos. Empobrecen al pueblo y luego cuando hay elecciones reparten migajas, dádivas, compran los votos, 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos. Empiezan a entregar despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos azules. En algunos lugares, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cerdos, marranos. Eso es lo que son. Sinvergüenzas, corruptos, los que compran votos. Hay que hablar con la gente, háganle la cuenta a la gente. Díganle, te corresponden 13,000 pesos mensuales. Eso es lo que corresponde a cada familia. ¿Cómo vas a entregar tu voto por una migaja, por una dádiva? Eso que te dan es pan para hoy, hambre para mañana. Y lo otro también. Aquí en Paguatlán no está el problema, no se peleen aquí. Hay que buscar la unidad
Nos están aplastando a todos por parejo, sin distinción de partido. Si aumenta el precio de las gasolinas, porque así le conviene a los huachicoleros de arriba, a la mafia del poder. Ni modo que el que es del PRI o es del PAN o es de Morena en Pahuatlán le hagan descuento. Perjudican a todos por parejo. ¿Qué ganamos peleándonos aquí? ¡Nada! Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Bienvenidos del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, del PRD, de todos los partidos. Vamos juntos a hacer historia. Todos juntos. Yo estoy muy contento porque tenemos a un buen representante, a un buen precandidato a gobernador en Puebla, Miguel Barbosa, que está aquí con nosotros. Miguel Barbosa cuenta con todo nuestro apoyo. Como es el primer acto aquí en Puebla, voy a estar 5 días, pero iniciamos así aquí en Pahuatlán. Aprovecho también para ya comentar, decir que Miguel Barbosa es el precandidato de nuestro movimiento porque se hizo una encuesta y él fue el que salió mejor calificado. No es ninguna imposición, porque estuvieron mal informando durante mucho tiempo y ahora que estoy aquí, así es, honrón con casa llena. También por encuesta se decidió que Alejandro Armenta sea nuestro precandidato al Senado. Lo mismo Nancy de la Sierra, precandidata al Senado. Ellos 3 son nuestros representantes. Está aquí Gabriel Diestro, que es presidente de Morena en Puebla. Seferino Martínez, que es comisionado del Partido del Trabajo, porque vamos juntos con el Partido del Trabajo. Está aquí también el presidente del Partido Encuentro Social, también vamos juntos, Raúl Barranco. Está aquí con nosotros Rodrigo Abdala, que es nuestro enlace en Puebla, diputado federal, y el senador que siempre ha estado con nosotros, Manuel Bartlett, que está aquí acompañándonos. Me dio mucho gusto estar de nuevo en Pahuatlán. Voy a regresar a Pahuatlán. No les puedo decir en carácter de qué, pero voy a regresar. No les puedo decir exactamente, porque aquí están los de gobernación que graban todo lo que digo, los tengo bien filiados, como se dice en el béisbol, pero voy a estar con ustedes en Pahuatlán. Muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva el pueblo de Pahuatlán! ¡Que vivan las comunidades indígenas de Puebla! ¡Que viva Puebla! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva!